¿Cómo te das cuenta si tu ex todavía te ama? ¿Te has hecho esta pregunta en algún momento? Bueno, hoy hablaremos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar por un exnovio, luego hablaremos de una exnovia. Cuando pasas por una ruptura y todavía tienes sentimientos fuertes por tu ex, tu instinto es tratar de convencerlo de que vuelva contigo, ¿verdad? Es posible que le hayas suplicado a tu ex para que te acepte de nuevo si fue quien rompió contigo, o incluso suplicaste o rogaste por una segunda oportunidad porque todavía sientes amor. Hacer esto presenta dos problemas. No solo le estás poniendo en un pedestal y dándole demasiado control sobre ti, sino que tampoco le estás dando el tiempo y el espacio para enfrentar la ruptura y comenzar a extrañarte. Tu ex ni siquiera podrá darse cuenta de que está cometiendo un error al dejarte ir si te acercas constantemente o tratas de convencerle de que vuelvan a estar juntos. Además de eso, no podrás saber si todavía te ama porque le estarás asfixiando. Entonces, la primera regla para poder si tu exnovio todavía siente algo por ti es nunca ser omnipresente o necesitada después de la ruptura. Una vez que le hayas dado espacio, sabrás que tu ex aún siente algo por ti. Si te da el trato de distancia y apego, es decir, a veces es simpático y se abre sobre sus sentimientos, emociones o lo que pudo haber sido, y otras veces está completamente alejado y se siente como hablarle a una pared, puede ser porque su corazón le dice una cosa, pero su mente le dice otra. Todavía tiene sentimientos, pero su cerebro le dice que no puede ser feliz contigo a largo plazo. Otra forma de estar en posición de saber si todavía tienes sentimientos es recuperar algo de estabilidad emocional y algo de paz interior de tu parte. Una vez que hayas entrado en una dinámica positiva y ya no estés destrozado o deprimida, te volverás más receptiva a los demás y a las señales que te enviará. Por supuesto, también serás mucho más atractiva para él y para todos los que te rodean. Estarás mucho más cerca de volver a ser la persona de la que se enamoró al comienzo de la relación. En ese momento, sus reacciones, la atención que te brinda, sus ojos y sus palabras te darán pistas sobre lo que siente por ti. Y esto también es para los hombres y mujeres. Confía en mí, lo sabrás. Al igual que sabías que algo iba a suceder al comienzo de tu relación, ¿verdad? Sabías que iban a estar juntos, antes de que empezaran a verse oficialmente. Ahora, ¿todavía te ama si no se compromete? ¿Te has preguntado también esto? Bueno, incluso si tu exnovio siente algo por ti, no necesariamente se comprometerá contigo si piensa que no será feliz o si siente que no puede satisfacer sus necesidades, y eso es normal. Por eso es sumamente importante que comprendas los errores que cometiste durante la relación para demostrarle que estás lista para evolucionar y hacerlo feliz. Me han hecho mucho la siguiente pregunta. ¿Todavía me ama si hemos estado separados durante meses, pero aún no se compromete a pesar de todo lo que he hecho por él? Si tú también puedes relacionarte con sentirte de esa manera, significa que simplemente no eres creíble a sus ojos. Todavía siente que estás haciendo ciertas cosas solo para que te ame. Segundo, no puedes hacer u obligar a alguien que te ame. Esta es la realidad. Solo puedes inspirarlo a través de la forma en que te comportas, tus valores y lo que representas. Es muy importante que lo recuerdes cuando comiences a preguntarte por qué tu ex simplemente no se compromete a pesar de todos sus esfuerzos. Tal vez te estás enfocando en las cosas equivocadas y tal vez deberías poner más énfasis en ti misma que en él o en su falta de voluntad para dar el siguiente paso. Si tu exnovio siente que solo estás tratando de recuperarlo, no creerá que realmente has cambiado y levantará paredes frente a ti o se cansará de comprometerse contigo nuevamente. Esto es cierto incluso si has pasado los últimos 6 meses tratando de demostrarle que has cambiado, en lugar de centrarte realmente en cumplir tus objetivos y mantenerte fiel a ti misma. Existen muchas formas de mantenerse fiel a uno mismo. Uno es establecerte todo tipo de metas diferentes y en diferentes facetas de tu vida. Este enfoque también se puede aplicar para volver con tu exnovio y hacer lo correcto para demostrarle que eres la persona adecuada para él a largo plazo. Preocúpate en ti. Establece metas diarias, semanales e incluso mensuales para lograr lo que te propongas. Al adoptar este enfoque y centrarte en ti, un día despertarás y te darás cuenta de que tu ex tiene fuertes sentimientos por ti y que quiere volver a comprometerse. Tercero,
¿Tu exnovia todavía te ama y qué debes hacer? ¿Te preguntas? Bueno, no hay nada peor que torturarse a ti mismo solo, sentir estas emociones, ver a la persona que tiene tu corazón alejarse cada vez más. Si ya no están juntos, no deberías preguntar si tu ex todavía está enamorada de ti o no. Debes concentrarte en el juego de la seducción y sobre cómo volver a robarle el corazón. No es fácil dejar entrar a alguien tan completamente en tu vida. Se siente como si estuvieras abriendo las partes más profundas de tu corazón a alguien y le estás pidiendo que no lo rompa. Es más o menos lo mismo cuando comienzas a trabajar para volver a estar juntos. Pero si no te atreves a hacerlo, debes saber que podrías estar pasando por alto una increíble historia de amor y podría perseguirte en el futuro y lamentarte en el futuro. El verdadero amor no espera a nadie, así que ¿por qué no disfrutarlo y actuar ahora? Mediante el uso de algunas acciones conmovedoras podrás volver a encarrilarte y devolverle la vida a la relación que se ha estado tambaleando últimamente. Es importante que no des por sentado sus emociones pensando sé que me ama o creyendo que aún te quiere. Aunque esta sea una buena noticia y un paso muy importante, no es suficiente para volver a estar juntos, especialmente si se han separado varias veces. Entonces, de hecho, debes trabajar para seducir a tu expareja y no esperar automáticamente que regrese. Haz el esfuerzo de que suceda de forma natural. En la situación ideal, los sentimientos son recíprocos y esto facilita considerablemente las cosas, ¿verdad? Pero en una situación menos que perfecta, los sentimientos no son correspondidos por tu ex, pero no debes preocuparte porque estás adaptando tus acciones a tus circunstancias y no vas a despertar un día dentro de unos años pensando si tan solo lo hubiera intentado, ¿verdad? Porque lo vas a hacer ahora. Además de eso, el amor siempre se puede volver a despertar. Por supuesto que el amor es maravilloso, pero no es suficiente. Tienes que tener un plan y trabajar en él. No quiero que vuelvas en 6 meses porque pensaste que solo porque tu ex todavía te ama no tenías que hacer ningún esfuerzo valiente. Incluso si terminaron, fue por una razón y generalmente no es la consecuencia de una sola pelea. Tienes que tomar las cosas en tus propias manos y realmente buscar evolucionar. Así que sal y comienza a cambiar el curso de acción. Cuarto, ¿qué debes hacer cuando ves señales de que tu ex todavía te ama? Bueno, entonces, si después de tomarte un tiempo para reflexionar sobre la situación, te das cuenta de que estás viendo señales de que tu ex todavía te ama, tienes que averiguar qué vas a hacer al respecto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué tipo de relación realmente quieres tener con esta persona? Cuando has visto señales de que todavía te ama y sientes que podrían ser felices estando juntos de nuevo, hay algunos pasos muy específicos a seguir. Volver a estar con tu ex es completamente posible, pero es importante que te des cuenta de que no es sencillo. Requerirá una gran cantidad de paciencia, autocontrol, introspección y superación personal, y tendrás que dominar el arte de no dejar que tus emociones te dominen. Si vuelven a estar juntos, deben tener éxito en crear una relación completamente nueva porque la anterior no estaba funcionando. Esto significa que tendrás que identificar exactamente qué salió mal y diseñar soluciones que puedas implementar a diario. Tienes que construir sobre una base sólida y evitar volver a caer en los malos hábitos y repetir esos malos hábitos sobre todo. Quinto, tu ex todavía te quiere, pero tú no quieres volver. También puede suceder este escenario. Si por el contrario ves señales de que tu ex te sigue amando y el sentimiento no es recíproco, tendrás que encontrar la manera de decirle de manera respetuosa. A veces es útil explicarle las razones principales detrás de tu decisión para que tu ex pueda entenderlo o entenderlo de todas maneras, ¿verdad? No tienes que enumerar todos sus defectos, pero puedes decirle si no sientes que comparten los mismos objetivos o que simplemente no son compatibles. Una de las mejores maneras de hacer esto, especialmente si te preocupa cómo va a salir todo, es escribirle una carta. Puede sonar tonto, pero también puedes enseñar lo que vas a decir antes de ir a ver a la persona. Si no sientes la seguridad de cuál es la mejor opción para ti, tómate un tiempo para reflexionar. Ese es el camino. Pues bien, hemos llegado al final y sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, recuperar a la persona que aún amas. Y te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio para que puedas encaminarte sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia. Si no te has suscrito, hazlo ahora.
comenta y comparte. Y hasta el próximo video.